serie de la gloria de Dios. Sé que va a ser de gran bendición para su vida, así que reciba esta palabra de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Estamos estudiando en este mes de febrero acerca de la gloria de Dios. Y lo que estamos entendiendo por la palabra es que tú y yo fuimos creados para su gloria. Veíamos hace 8 días un significado de esa palabra gloria. En los diccionarios bíblicos usted encuentra que esa palabra gloria viene de una palabra kavod. Y también viene de una palabra keved. Ambas palabras expresan la grandeza, la realeza, la magnificencia, el peso, la riqueza que hay en algo superior. Y cuando entendíamos esa definición de esa palabra gloria, veíamos que en realidad esa grandeza, esa magnificencia, ese poder, ese honor, esa habilidad sobrenatural de Dios, que es la gloria, define todo lo que Dios es. Todas esas cualidades intrínsecas en Dios son los que reflejan la gloria de Dios. Nosotros entonces somos diseñados a su imagen. En el capítulo 1, versículo 26, dice la palabra que Dios dijo: hagamos al hombre ¿cómo? Conforme a su imagen. ¿Conforme a qué? A su semejanza. Si entendemos que Dios tiene un contenido de gloria y que la esencia del mismo Dios es su gloria, sabemos a la vez entonces que el hombre está hecho de esa misma gloria del Señor. Y veíamos cómo también desde el momento en que el hombre fue creado, Dios lo diseñó con cualidades, atributos, capacidades sobrenaturales que solo las vemos en el mismo Dios, pero que también por su gracia y misericordia operan a través del hombre. En realidad, cuando Dios sopla sobre el hombre, en el versículo 7 y 8, veíamos que es la primera vez en la palabra que dice la Biblia que el hombre fue un ser viviente. Dice el versículo 7 de Génesis, capítulo 2, versículo 7, que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Allí fue la primera vez que el hombre tuvo vida en sí. Y entendíamos que esa vida original, esa vida inicial, no era la misma vida que se desarrolló en el hombre después de la caída, sino que la vida a la que Dios te diseñó y a mí, a ti y a mí, fue una vida de gloria. Diga conmigo: yo fui diseñado para vivir una vida de gloria. El concepto de vida que tú y yo tenemos
no es el concepto de vida que Dios tiene en su palabra. El concepto de vida cuando tomó la tierra y sopló, eso es algo muy glorioso. Porque cuando Él sopla, imparte esa esencia, imparte esa gloria. Les decía que 2 veces en la palabra sucedió esto en Génesis, y cuando ya resucitado, sopla sobre ellos, impartiéndoles el poder de la resurrección, la autoridad, la habilidad sobrenatural para cumplir el propósito en la tierra sobre los discípulos. Así que si la primera vez que en la Biblia encontramos la palabra vida fue cuando Dios sopló sobre ese pedazo de tierra para formar al hombre, entendemos que la vida bíblica, la vida de gloria, la vida que refleja la escritura de autoridad, de gobierno, de conquista, de sabiduría, solo la vamos a experimentar cuando vivimos respirando el aliento de la presencia de Dios. La única forma de poder sentir el soplo de alguien es cuando está cerca. Por eso entiendes que si quieres tener esa vida de gloria, tienes que vivir respirando el aliento de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esta fue la intención de Dios. Una vida donde la relación con Dios era diaria. En el Edén había una comunicación constante. En el Edén había una relación diaria. Nosotros tenemos que entender que es el diseño original el que debe prevalecer en nuestra vida. En el principio había una vida relacional íntima. En el principio había una vida relacional cercana. El hombre caminaba con Dios. Y por ese caminar con Dios, el hombre tenía una sabiduría sobrenatural. Por ese caminar con Dios, el hombre obedecía, y la obediencia le daba autoridad, le daba paz en su hogar, le daba señorío, le daba bendición, porque vivía de la mano de Dios constantemente. A esa relación fue la que Dios nos llamó. Y por causa de esa relación es que vemos un hogar de bendición en el primer capítulo de Génesis. Vemos un hombre y una mujer con autoridad. Vemos un hombre y una mujer con gloria. Vemos un hombre y una mujer con señorío. Los estudiosos dicen que la mente del hombre actualmente funciona con un mínimo porcentaje. Es decir, el hombre actualmente solo usa un porcentaje mínimo de la capacidad mental. Pero eso es por causa de la caída. Porque antes de la caída, el cerebro del hombre funcionaba al 100%. Y en esa capacidad y en esa habilidad sobrenatural fue donde Adán le puso los nombres a todos los animales. Pero allí no funcionaba el conocimiento natural. No. Allí funcionaba el conocimiento revelado por Dios. Allí funcionaba una revelación genuina del Espíritu que evitaba tiempos de aprendizaje y de estudio. Porque entiende algo, la revelación no viene solo por estudiar, porque hay muchos teólogos que no tienen la revelación de Jesús como Dios y como Señor. El verdadero conocimiento es el conocimiento que transforma, es el conocimiento que viene por la revelación de la palabra de Dios. Porque la revelación es lo que transforma al ser humano. Entonces Adán, con esa información revelada, tuvo una sabiduría tremenda. ¿Cuántos quieren tener esa sabiduría? Tuvo una capacidad tremenda. Tuvo un liderazgo tremendo. Tuvo un hogar de bendición. Esa era la intención de Dios. Que el hombre se convirtiera en un tabernáculo de su presencia. Que el hombre
tuviese esa relación genuina, que fueran uno solo, que escuchara la voz con facilidad. Porque solo en el escuchar la voz de Dios y en esa relación genuina podíamos caminar en bendición. Sin embargo, hubo algo que sucedió en el capítulo 3 de Génesis que dañó ese diseño, que dañó ese modelo de perfección, de gloria, de gobierno, de excelencia. Dios había determinado que el hombre tenía que ser lleno de esa perfección de Dios, pero hubo algo que detuvo ese diseño original. Y eso mismo que detuvo ese diseño original en Génesis es lo mismo que está deteniendo ese diseño original en nuestras vidas. A veces la mente nos limita a un cristianismo sin poder, a un cristianismo sin resultado, a un cristianismo sin gobierno. Me desafía mucho entender que en la Biblia Dios crea al hombre para gobernar. Dios crea al hombre para gobernar. Dice la palabra que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Para qué? Para señorear, para gobernar. Pero es complejo ver cristianos que en realidad gobiernen, y no solo porque participen en política o en temas de gobierno, no. Gobernar es tener el control y el dominio sobre un territorio, sobre una población específica, sobre una esfera específica, donde dejamos que la voluntad de Dios se cumpla allí, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero el gobierno del creyente de este tiempo es un gobierno ilusorio. Eso no quería Dios, no, Dios quería un gobierno de verdad. Dios te creó como agente de gobierno. Puedes alzar tu mano al cielo y declarar: Dios me creó como agente de gobierno en la tierra. Pero ese diseño fue interrumpido. ¿Por qué fue interrumpido? Porque si el hombre tenía esa misma esencia de gloria y solo podía vivir en el Edén, y solo era exitoso caminando con Dios, y solo podía vivir en una atmósfera donde la gloria de Dios pudiera manifestarse, y solo allí podía manifestarse, lo que en realidad dañó ese diseño fue querer vivir sin su presencia. Dios puso al hombre en el Edén. Edén significa jardín o recinto cerrado o cercado. También se deriva de una raíz griega que significa cobertura, algo que cubre, algo que rodea. Dios pone al hombre en el Edén. ¿Por qué? Porque si el hombre estaba hecho de la misma gloria de Dios, el hombre solo podía respirar el oxígeno del cielo. Por eso el Edén era un pedazo de cielo. ¿En dónde? En la tierra. Ahí estaba la presencia de Dios. No había un ambiente donde el hombre pudiera vivir si no era ahí en su gloria. Y explicábamos hace 8 días que así como Dios diseñó primero la tierra para después formar los árboles, porque los árboles eran nutridos por la tierra y la esencia del árbol es la tierra, y así como Dios primero separó lo seco de las aguas y después le habló a las aguas, y de ahí salieron los animales, todas las especies marinas, los peces. Asimismo Dios diseñó el Edén para poner allí al hombre. Y es la misma fórmula. Si arrancas un árbol de la tierra, el árbol se muere por sí solo, no hay que matarlo. Si sacas un pez del agua, el pez se muere por sí solo, no hay que matarlo. Si sacas al hombre de la presencia de Dios, el hombre por sí solo se muere. Y por eso en Juan capítulo 15 entendemos que separados de Dios nada podemos hacer. Entonces entendemos que la peor decisión que el hombre pudo haber tomado fue haber decidido salirse del lugar de vida.
Si tú quieres tener vida, tienes que construir un ámbito de gloria en tu casa, en tu iglesia y en tu trabajo. Si tú quieres vivir la vida de Dios, tienes que entender el desafío de caminar con Dios, de edificar atmósferas donde Dios se pueda manifestar, porque Dios sí es omnipresente. Pero aunque Dios es omnipresente, Dios no se manifiesta en todos los lugares. Dios solo se manifiesta donde es adorado, donde es honrado, donde se le obedece, donde se camina en santidad. Por eso es que adoramos, ofrendamos, celebramos, porque sabemos que para que Dios se manifieste, tenemos que edificar un lugar donde Él se sienta cómodo y pueda sanar, pueda liberar, pueda restaurar, pueda resucitar lo que está muerto. Es lo que pasa cuando Él se manifiesta en un lugar. Ahora bien, ¿qué fue lo que hizo que ese diseño se dañara? No el pecado. El pecado fue la consecuencia de una decisión. Mire, el pecado fue la conducta de Adán y Eva de decir: puedo vivir sin la presencia de Dios. La instrucción fue clara. Tú no puedes decir que lo que Dios te ha dicho, te ha instruido, no ha sido claro, porque tú sabes qué es lo que tienes que hacer por la palabra. El hombre por la palabra sabe cuál es el límite de conducta. Si tú quieres saber cuáles son los límites de nuestra conducta, tienes que estudiar la palabra de Dios. Y allí entonces, por la palabra, Dios le dice a Adán, ojo, el mandamiento, ¿a quién se lo da Dios? A Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ¿qué pasa? Ciertamente morirás. Es claro que Adán y Eva no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente a la vida de gloria. Tú puedes tener vida física, pero sabes que por dentro estás muerto. Pero sabes que por dentro hay tristeza. Sabes que por dentro hay depresión. ¿Cómo nos ha conmovido esa noticia de esta señora del Tolima? Impresionante, aterrador. Pero ¿quieres saber algo, iglesia? Un alto porcentaje de la población en Colombia está así, porque la única vida es la que Jesucristo da en los corazones. No hay vida fuera de Él. Por eso Él se reveló así: yo soy la resurrección y la vida. Esa acción de esta mujer que estremeció al país es el resultado de una vida sin Cristo. Y la vida sin Cristo da como resultado muerte. Así de sencillo. Hay muchos que estamos aquí, vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. No sentimos la presencia de Dios, no oímos la voz de Dios. Hace mucho tiempo no hay lágrimas en su presencia. Hace mucho tiempo no hay quebranto. Hace mucho tiempo no hay una pasión por estudiar la palabra. No hay una convicción de hacer un ayuno. Hay argumentos, hay pensamientos, hay decisiones incorrectas que hemos tomado porque hace rato que la presencia de Dios se fue de nuestras vidas. Por eso la peor decisión que tomó Adán es la decisión que muchos aquí han tomado. La manzana fue el resultado de una decisión. La decisión fue esta: puedo vivir separado de Dios. Independencia,
autosuficiencia y orgullo. Independencia, autosuficiencia y ¿qué más? Y orgullo. Entonces el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dijo: por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. El capítulo 3 muestra la razón por la cual el hombre fue destituido de la gloria. En la gloria había gobierno, había revelación, había sabiduría, había armonía en el hogar. En la gloria había comprensión, en la gloria había gobierno. Pero cuando el hombre sale de la gloria, cambia la bendición por la maldición. Inmediatamente empieza el hombre a operar bajo la maldición. Así que la vida en maldición es una evidencia que estás destituido de la gloria de Dios. Dice la palabra que inmediatamente envió ángeles a que cuidaran ese lugar de gloria. Y de ahí en adelante la lucha de Dios Padre en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, para que el hombre volviera a ese diseño original relacional. Y entonces viene el diseño de los tabernáculos, y entonces levanta hombres como Moisés, y entonces levanta a los patriarcas, reyes y profetas, con el propósito de hablar al hombre, instruir al hombre, decir lo bueno, decir lo malo. Pero no, el hombre decidió ¿qué? Caminar sin Dios. En últimas, en el Nuevo Testamento, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y Juan dice que vimos su gloria como el unigénito del Padre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, porque esa gloria de Génesis, el Padre quería que volviera a la humanidad. Y esa gloria de Génesis que el Padre quería que volviera a la humanidad fue expresada en el Hijo de Dios. Y Él habitó en la tierra y se hizo hombre. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo obediente, se hizo siervo, fue a la cruz, y la gloria de Dios volvió a estar cerca al hombre, como en el diseño original. Necesitamos entonces entender que el éxito va a ser volver a la gloria. Tenemos que volver a la gloria de Dios. Tenemos que volver a la presencia de Dios. Tenemos que volver a ese momento donde nos apasionábamos, donde nos humillábamos, donde teníamos hambre. Queríamos llegar a la escuela, queríamos llegar a la reunión, queríamos llegar a la casa de bendición. Había hambre. Eso se apagó y no nos dimos cuenta en qué momento estamos destituidos de la gloria de Dios, porque es muy fácil sentir cuando la gloria desciende sobre un lugar, pero es difícil discernir cuando la gloria de Dios ya se fue de ese lugar y seguimos en una rutina. Los sacerdotes se quedaron en el tabernáculo de Moisés en Sinaí haciendo lo que tradicionalmente hacía y no se dieron cuenta que ya la presencia no estaba ahí, estaba en Sión. Nosotros no nos damos cuenta y pasan los años y la gloria de Dios ya se había ido. La presencia de Dios ya se había ido. Entonces, si la presencia de Dios se fue, la pregunta es: ¿por qué se fue la gloria de Dios de mi vida? Y tenemos una ilustración en Adán y Eva. En Adán y Eva está no explícito, pero por revelación de la palabra, tú puedes entender en el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 9, ¿por qué se salieron de la gloria? La pregunta es esta, iglesia: ¿qué ocasionó que ellos fueran expulsados de ese diseño original? Responder esta pregunta nos va a ayudar a entender qué hizo que nosotros en un momento de nuestra vida estábamos encendidos, estábamos empoderados, estábamos apasionados, servíamos, pero por X o Y motivo algo empezó a menguar en nuestra vida espiritual y empezó a entrar un desánimo y empezó a entrar una muerte. Y ahí usted ve clarísimo cómo la personalidad del Edén
era diferente a la personalidad de la caída. Ojo con lo que le estoy diciendo. La personalidad y la conducta en el Edén fue muy diferente a la conducta de la caída. Yo pude descubrir 3 cosas que ocasionaron la caída. 3 cosas que obligaron a Dios a expulsar al hombre del Edén. Y lo que quiero es que hoy dejemos que el Espíritu Santo nos hable a todos. Y si esto mismo nos ha estado pasando, que sea el momento de humillarnos delante de la presencia de Dios y renunciar a todo lo que nos quiere sacar del diseño original. Este es un año de gloria, herencia, conquista, frutos de la tierra, pero por fuera del Edén no lo vamos a lograr. Por fuera de la presencia de Dios no lo vamos a lograr. Número uno, lo primero que ocasionó que el primer matrimonio saliera de la gloria de Dios está en el versículo 1 y 2 del capítulo 3 de Génesis. Mire lo que dice. Capítulo 3, versículo 1 y 2 de Génesis. Vamos a leer atentamente. Aquí hay una revelación poderosa. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. 4. Entonces la serpiente dijo. ¿Cuántas veces ya ha hablado la serpiente a Eva? Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, sigue hablando la serpiente, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Lo primero que ocasionó que ese diseño de gloria fuera interrumpido y que esta pareja fuera destituida fue la imprudencia de Eva de ponerse a escuchar las voces incorrectas. Es un peligro cuando tú oyes voces incorrectas que te quieren desligar de tu propósito, que te quieren desligar de tu asignación. Una de las formas como el suicidio se ha empoderado en la tierra es a través de la voz del diablo, a través de los dardos del enemigo, de tristeza, de temor, de inseguridad, de miedo. Recuerda por favor que la fe viene por el oír. Por lo tanto, el nivel de fe, de creencia que tú tienes es determinado por lo que oyes. Por eso hay jóvenes que estaban encendidos en la iglesia sirviendo y la universidad pública los sacó de la gloria. La universidad pública los sacó de la fe. Estaban encendidos, servían, amaban a Dios. Y eso sí les digo, que dentro de poco traeremos reformas profundas sobre la nación que no permitan que el conocimiento sea determinado por ideologías. Pero oír voces incorrectas fue el peor error de Eva. El peor error. Escuchó voces. ¿Qué voces estás oyendo? ¿Qué voces estás escuchando? ¿Quién te está hablando? ¿Te está hablando Dios? ¿Te está hablando la carne o te está hablando Satanás?
¿quién es el que te está hablando y te está mandando dardos y te está diciendo no vuelvas y te está diciendo peca y te está diciendo que lo malo ahora es bueno, que lo bueno ahora es malo? ¿Quién te está llenando la cabeza de gusanos para sacarte de la fe? Porque el mismo que te está hablando tiene una intención de destruirte. La serpiente sabía que para torcer la fe original de Eva tenía que hablar. Lo primero que pasó fue que ella escuchó voces ¿qué? Incorrectas. Tenemos que aprender a discernir quién es el que nos habla, pero también tenemos que aprender a discernir para qué nos hablan. Porque lo que tú oyes, cuidado con lo que oyes, hijo. Cuidado con lo que oyes, joven. Cuidado con lo que oyes, empresario. Revisa por favor la música que oyen tus hijos. Revisa por favor los libros que leen tus hijos. Pero también revisa lo que tú estás leyendo. Revisa también lo que estás recibiendo. ¿Qué programas se ven en tu casa? ¿Qué juegos de video están jugando nuestros niños? Porque lo que oyen determina la fe. Lo que oyen queda en el subconsciente. No fue de inmediato que Eva razonó diciendo, ¿verdad, no? Esto puede ser bueno. No, el diablo lanzó el dardo y el dardo quedó en su subconsciente. Y en la segunda voz pasó lo segundo que entendí. Además de escuchar las voces incorrectas, lo segundo que sacó a la primera pareja de la gloria fueron las sugerencias del diablo. Una cosa es oír voces, pero otra cosa es recibir sugerencias. Y la sugerencia que Satanás soltó en el Edén fue una sugerencia que cambió la cosmovisión bíblica de Adán y Eva. Oye esto. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué la sugerencia de Satanás cambió la cosmovisión bíblica de Adán y Eva? Versículo 6. Versículo 6. Diga conmigo, sugerencias. Lo primero que hizo que saliera esta pareja de la gloria fue escuchar voces incorrectas. Lo segundo fue recibir sugerencias del diablo. ¿Qué sugerencias del diablo has recibido? Porque tú sabes que antes de cometer un error fue una sugerencia que Satanás te dio. Mira lo que dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Pero en la primera pregunta de la serpiente, ¿qué dijo ella? ¿Qué dijo ella? No voy a comer. ¿Por qué no voy a comer? Porque ya la palabra de Dios me dijo que eso es pecado, y la paga del pecado es muerte. Entonces tengo una convicción de que el pecado me lleva a la muerte. Pero cuando número uno escucho voces y número dos recibo sugerencias, la sugerencia cambia mi cosmovisión y empiezo a creer con una mente cauterizada que lo malo es bueno y lo bueno es malo. ¿Hay alguien que está recibiendo algo de Dios hoy? Esa sugerencia demoníaca fue la que te hizo creer que si seguías haciendo lo que estabas haciendo no te iba a pasar nada. Esa sugerencia del diablo te hizo pensar que esa relación te iba a mantener en la fe y te terminó sacando de la fe. Esa sugerencia te hizo creer que solo orando una vez a la semana te ibas a sostener y te tumbó. Esa sugerencia te hizo creer que no era necesario el compromiso. Esa sugerencia te hizo creer que el problema era la iglesia. No, el problema no era la iglesia. El problema es que en los postreros días muchos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Alejarse. Cuando te alejas de Dios, ahí empiezas a cambiar tu cosmovisión. Ahí está. Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer. Lo segundo que sucedió allí fue que ellos recibieron una sugerencia demoníaca. Tienes que discernir qué sugerencia te hizo el diablo. Porque eso sí te voy a decir algo. Si estás aquí
hoy vas a interrumpir el plan de muerte y destrucción que el infierno había entretejido contra tu vida, contra tu casa, contra tu familia, contra tus hijos. Hoy vas a interrumpir todo diseño del infierno que quería destituirte de la gloria, que quería destituirte de tu propósito, que quería destituirte de tu asignación, porque hoy hay un reaccionar, hoy hay un despertar del Espíritu que va a traer una convicción de tomar una determinación de alejarte del pecado. Hoy sales de aquí con una decisión: yo vuelvo a la gloria de Dios. Diga conmigo: yo vuelvo a la gloria de Dios. Yo vuelvo a la presencia de Dios. Yo vuelvo a ese tiempo de fuego. Yo vuelvo a ese tiempo de hambre. Ahí Eva escuchó la sugerencia y su fe fue influenciada. Cuando Eva escuchó la sugerencia del diablo, su fe fue influenciada y su cosmovisión fue cambiada por una cosmovisión incorrecta. Diga conmigo: las ideas tienen consecuencias. Toda la raíz ideológica de la izquierda fue la idea de un hombre soltada sobre un grupo de personas, y esas personas difundieron esa sugerencia, y eso a qué llevó naciones como nuestra hermana Venezuela, temporalmente destruidas y empobrecidas, porque de aquí a poco la gloria resplandecerá sobre esa nación. ¿Cuál fue el resultado de esa idea? Naciones como Cuba empobrecidas, destruidas, porque hemos entendido que mientras las naciones más se alejen de los principios de Dios, más van a estar vulnerables a la ruina y a la pobreza. Pero entre más una nación se acerque a los principios de Dios, habrán más naciones justas y prósperas. ¿Cuántos creen eso en el nombre de Jesús? Número 1, escuchar voces incorrectas. Número 2, la sugerencia del diablo. Y número 3, la desobediencia. Desobediencia. Esas 3 cosas encontré. Vino una voz incorrecta, vino una sugerencia y vino desobediencia. Ahora, ya vimos qué fue lo que los hizo salir de la gloria. ¿Cuál fue la consecuencia de salir de la gloria? Primero, la esencia de quienes ellos eran se perdió y perdieron su capacidad de gobierno. Lo primero que sucedió cuando salieron de la gloria de Dios, la esencia de quienes ellos eran se perdió y perdieron su capacidad de gobierno. Pastor, ¿cómo puedo ver yo eso en mi vida? Por eso una situación a ti te saca de la iglesia. Por eso una situación te hace tirar la toalla. Por eso una situación te lleva al divorcio. Por eso una situación te hace entregar la red. Llevas entregando la red 2 años. Porque perdiste la capacidad de gobierno. Porque cuando tú tienes la capacidad de gobierno, sabes que vienen problemas, saben que vienen aflicciones, saben que vienen tribulaciones, pero como yo sé que mi Redentor vive, como yo sé que alzaré mis ojos a los montes y mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarde, porque aunque contra mí se levanten miles, yo estaré confiado, porque Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fuerza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré ¿qué? Confiado. No importa lo que se venga, yo tengo capacidad de gobierno. ¿Qué es gobierno? La situación no me tumba, la escasez no me tumba. El apóstol Pablo decía: sé vivir en abundancia, también sé vivir en escasez. Ninguna tribulación, ninguna prueba me va a sacar. Nada me separará del amor de Dios. Nada te puede separar del propósito. Nada te puede separar de su gloria. No, ¿por qué? Porque tienes capacidad de gobierno, tienes capacidad de dominio. Dios tiene el control y lo tuyo es simplemente estar a su diestra para que Él ponga todos los enemigos debajo de tus pies. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dile: Dios tiene el control. Vamos, dile con tu boca:
Dios tiene el control. Alce su mano y diga conmigo: Dios tiene el control. Pero ellos perdieron la capacidad de gobierno y las situaciones los volvieron vulnerables de los ataques. Número dos, vino muerte. Lo segundo que vino fue muerte. Causa: perdieron la capacidad de gobierno. Número dos, vino muerte y vino maldición. Inmediatamente Dios les dijo, soltó maldición sobre la serpiente, soltó maldición sobre la mujer y soltó maldición sobre el hombre. Entonces lo segundo que sucedió fue que vino muerte y maldición. Y tú empiezas a concluir en tu espíritu ahí donde estás sentado. Empieza a concluir: he perdido mi capacidad de gobierno. Las situaciones me están sacudiendo, las situaciones me están golpeando, las aflicciones me están desviando de mi propósito. Ya no quiero ir a la iglesia. Estoy buscando el primer error en mi líder para irme. Dos, hay muerte alrededor de mi casa, hay destrucción, hay maldición, no fluyen las finanzas. Deja que el Espíritu te hable. Número 3, mira lo que dice el versículo 12. Versículo 12 dice que Dios vino a decirle al hombre, a reclamarle qué había sido, qué sucedió. Y qué dijo el hombre: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Lo tercero que pasó por salir de la gloria es que vino un hogar en conflicto. Vino el desorden sacerdotal. Adán perdió la autoridad sacerdotal por no instruir a su esposa, pero además vino conflicto en el matrimonio. Rencillas constantes, peleas constantes, discusiones constantes. No hay paz, no hay tranquilidad, no hay armonía, no hay una buena intimidad. Eso es una alerta, por favor. Esta mañana despertaba yo en mi casa y en mi corazón estaba dolorido porque escuchaba una discusión de vecinos que viven lejos, pero se escuchaba en todo el edificio. Y decía yo: Señor, ¿cuántos hogares en Colombia no están así? ¿Cuántas familias no viven solo por apariencia? ¿Cuántas mujeres no se acuestan igual que la mujer que se lanzó con su hijo, solo que no lo expresa, llorando a solas en las noches porque su esposo llegó embriagado y la golpeó? ¿Por qué? Porque eso pasa cuando te sales de la gloria de Dios. El primer ataque, ¿contra quién fue? Contra su esposa. El primer ataque fue contra la familia. Después, ¿qué pasó? Vino muerte, conflicto entre los hermanos, destrucción familiar. Y además de esto, también vino una vida de pura religiosidad. Dice la Biblia que agarraron unas hojas de higuera y con ellas se cubrieron. La higuera fue el árbol que no dio fruto, que cayó en maldición. La higuera representa una vida llena de religión. Una vida llena de religión es una vida donde no hay fruto. Por eso Jesús dijo: por los frutos los conoceréis. Y por esto en la humanidad, con esto quiero terminar, vino estancamiento. Ya vimos que hizo que salieran de la gloria de Dios. Ya vimos qué pasó cuando salieron de la gloria de Dios. Ahora vamos a ver que en general lo que le sucede al ser humano es que entra en un estancamiento profundo. Y de ese estancamiento vamos a salir hoy. ¿Cuántos van a salir del estancamiento hoy? Pastor, ¿cómo sé yo que estoy estancado? Ya sabes que te estancaste por salir de la gloria, pero hay gente que está estancada y no sabe. Diga conmigo: hoy voy a salir del estancamiento y voy a volver a la gloria.
Diga conmigo, estancamiento. 3 señales, se las voy a dar rápido. Primer señal: cuando permaneces en el mismo nivel de fe y no avanzas. Ojo con esto que le estoy diciendo. Es decir, en un momento de tu vida, tú orabas por alguien y se sanaba. Venía una situación, lo solucionabas. Ahí había un nivel de fe alto. Pero de un momento a otro, la circunstancia empezó a paralizarte, a detenerte, a llenarte de temor. La primera señal de estancamiento es que viene el estancamiento espiritual cuando el poder sobrenatural de Dios deja de operar en tu vida. Tú fuiste creado para manifestar el poder de Dios. En tu casa, en tu trabajo, por donde quiera que vayas, tienes que manifestar el poder de Dios. ¿Lo cree en el nombre de Jesús o no? Segunda señal. Cuando pierdes la presencia de Dios y no te diste cuenta. Y tercera señal, ojo con esta: cuando olvidas que los problemas que vienen sobre los justos son oportunidades para desatar un nuevo nivel de gloria sobre los hijos de Dios. Esas 3 señales te van a dejar entender si estás o no en estancamiento. Póngase de pie, vamos a orar. En 8 días vamos a orar. Voy a enseñarle en 8 días, escuche esto, acerca de los obstáculos, lo que no deja que entres a la gloria de Dios. Ponte de pie, porque hoy vamos a volver a la presencia de Dios. Quiero orar en esta mañana por todos aquellos que han venido recibiendo voces, por todos aquellos que han venido recibiendo sugerencias, por todos aquellos que han venido